¿Cuál es la razón por la cual se le concedió a Israel el derecho de heredar la tierra en el trabajo? El versículo dice, no por tu justeza ni por la rectitud de tu corazón vas a heredar la tierra de ellos, sino por la maldad de estas naciones. El Señor tu Dios la vas a desposeer ante ti y para cumplir la promesa que juró el Señor a tus padres. Debemos entender de esto porque implica que la razón por la cual el Creador le dio la herencia de la tierra al pueblo de Israel es como está escrito, debido a la maldad de las naciones. El Señor tu Dios las va a desposeer ante ti. Es decir, si no fuera por la maldad de las naciones, no habría ningún interés en dar en herencia la tierra. También debemos entender la segunda razón, que dice que es porque el Señor juró a tus padres. Si no fuera por el juramento, el Creador no tiene ninguna necesidad de dar la tierra al pueblo de Israel. Esto es difícil de entender. Nuestros sabios dijeron, el mundo fue creado solo para Israel. Eso significa que todas las cosas buenas que existen en el mundo son para Israel. Esto implica que por diferentes motivos es que se le otorga al pueblo de Israel una tierra buena, amplia y codiciada. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Esto es así por dos razones. Primero, por la maldad de las naciones. Y segundo, por el juramento hecho a tus padres. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que no debemos equivocarnos y que la razón por la que el Creador nos da la herencia de la tierra no es por ser justos y rectos de corazón que vamos a heredar la tierra de ellos, sino por las dos razones mencionadas anteriormente. Bala Sulam dijo acerca de lo que está escrito, y él le dijo, para darte esta tierra, para heredarla, y él dijo, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham, debes saber con toda seguridad que tu descendencia será extranjera en una tierra ajena, donde serán oprimidos 400 años y después de esto saldrán con grandes posesiones. Y él preguntó, ¿cuál es la respuesta del Creador a la pregunta de Abraham? ¿Cómo sabré que lo heredaré? El Creador dijo, debes saber con toda seguridad que tu descendencia será extranjera en una tierra ajena, y después de esto saldrán con grandes posesiones. Esto significa que la respuesta fue con respecto a la pregunta, ¿cómo lo sabré? Es decir, que Abraham dice que quiere garantías sobre la herencia, por lo que el Creador le responde, y con esa respuesta ya estará seguro de la herencia de la tierra. Por lo tanto, debemos entender la respuesta en la que ya existe la promesa de la herencia. Él dijo que eso significa que cuando el Creador le dijo, para darte una tierra para heredarla, Abraham vio la grandeza y la importancia de esta tierra, ya que la cuestión de la herencia de la tierra se refiere a Malhut, que recibe todas las luces desde arriba y otorga a las almas, ya que Malhut se llama la congregación de Israel. Y Abraham vio, de acuerdo con la regla de que no hay luz sin un cli, lo que significa que no hay un llenado sin carencia, que si el Creador iluminara a Israel un poco y los despertara desde arriba, ellos se conformarían con poco y no tendrían la necesidad de niveles más elevados.
Por lo tanto, Abraham vio que no era posible que el pueblo de Israel pudiera recibir la herencia de la tierra, ya que no la necesitaban. Esta fue la pregunta. ¿Cómo lo sabré? No es que él no creyera lo que el Creador le había dicho. Más bien, su pregunta fue que no podía ver que tuvieran necesidad de hacerlo. Es como dar algo precioso a una persona que no lo necesita. Esa persona no puede disfrutarlo. De ello se deduce que incluso si se les otorga la herencia de la tierra, si no tienen la necesidad de ella, no podrán disfrutarla. Aunque desde la perspectiva del dador todo está bien, pero si el nivel inferior no tiene necesidad, ¿qué puede hacer el dador? Esto es lo que Abraham preguntó. La respuesta fue: debes saber con toda seguridad que tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Es decir, que estarán exilados en Egipto, lo que significa una tierra ajena para ellos. Es decir, que el pueblo de Israel, que quiere trabajar en beneficio del Creador, pero los egipcios son los que dominarán. Cada vez que el pueblo de Israel quiera salir del exilio, como está escrito, y los hijos de Israel gemían a causa del trabajo, y su clamor subió a Dios a causa de su trabajo. En general, las naciones del mundo son llamadas deseo de recibir para sí mismas. Sin embargo, el deseo de recibir está formado por muchos deseos, y cada deseo se le atribuye a una nación específica. Por eso se les llama un mundo y un modo general, las 70 naciones del mundo, correspondientes a los 70 discernimientos del deseo. Esto viene de uno opuesto al otro, es decir, opuesto a las 7 sefirot de Ketusha, santidad, que son Hagad Nehim, y cada una de las cuales consta de 10 sefirot que en conjunto forman 70 naciones. Además, existe el discernimiento de Israel, que lleva el nombre de Yashar El, directo al Creador, que es lo opuesto al deseo de recibir para uno mismo, que es el deseo de otorgar al Creador. En otras palabras, él quiere dar contento a su Hacedor. Por lo tanto, ya que los egipcios los dominaban, tenían que hacer todo su trabajo para los egipcios y no para el Creador. Por eso se dice: y los hijos de Israel gimieron por el trabajo. Significa que los hijos de Israel querían trabajar en beneficio del Creador, pero los egipcios lo dominaban. Por eso gimieron. Es decir, que vieron que no solo no estaban progresando, sino que estaban retrocediendo. Por esto es que está escrito: y su clamor subió a Dios a causa de su trabajo. Entonces, al ver que no podían salir del exilio por sí mismos, le pidieron al Creador tal como está escrito: y su clamor subió a Dios. Eso significa que el Creador los ayudó a salir del exilio de Egipto. Esto es como dice el Zohar sobre lo que se dijo: el que viene a purificarse recibe ayuda, y pregunta ¿con qué? Y responde: con un alma santa. De ello se deduce que específicamente cuando está bajo el control del mal,
ellos ven cada vez más cuál es el control del mal. En este momento la persona llega a sentir dos cosas. Primero, que el deseo de recibir, el cual es el dominio de los egipcios, es algo tan malo que lo aleja del Creador. Es decir, antes de comenzar el trabajo de otorgar, no sabía cuánto daño le causaba el deseo de recibir. Esto es así por la razón conocida de que al hombre no se le muestra el poder del mal de una sola vez, sino por el contrario, que se le muestra poco a poco, ya que de lo contrario, la persona escaparía inmediatamente del trabajo y diría que eso no es para él. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar las palabras de Ramban, quien dice, la cuestión del lishma, en nombre de la Torah, no se le revela a la persona al comienzo del trabajo, sino una vez que haya adquirido conocimiento y mucha sabiduría. Entonces es aquí que se le revela este secreto poco a poco. Debemos entender lo que significa que se le muestra este secreto poco a poco. Debemos entender cómo es posible la cuestión de poco a poco. Después de todo, cuando se le dice a la persona que debe hacer todo por lishma, ya se le revela todo. ¿Qué más hay para revelar? Debemos interpretar que cuando dice se les muestra, ¿quién es el que les muestra este secreto del lishma? También debemos entender lo que quiere decir hasta que adquieran conocimiento y mucha sabiduría. ¿Quién sabe cuando ya es merecedor de hasta que adquieran conocimiento y mucha sabiduría? Esto lo podemos entender por lo que dice el Zohar acerca del versículo. Hágale saber que ha pecado. Y entonces él pregunta, ¿quién le hizo saber? Y le responde el Creador. Debemos entender por qué dice que el Creador le hace saber que ha pecado. ¿De qué manera se lo hizo saber? Debemos interpretar esto por lo que está escrito en el Sulam. Si uno se dedica a la Torah y las misbot, incluso por placer propio, mediante la luz que hay en ella, la persona aún sentirá la bajeza y la terrible corrupción existente en la naturaleza de recibir para uno mismo. Entonces aquí la persona decidirá retirarse de esta naturaleza de recepción y se dedicará por completo a otorgar satisfacción a su Hacedor. Entonces el Creador le abrirá sus ojos y verá ante él el mundo lleno de perfección absoluta sin ninguna deficiencia. Ahora podemos entender cómo el Creador le informa que ha pecado. Deberíamos interpretar que incluso cuando una persona aprende Lishma, Low Lishma, la luz que hay en esta le informa que el deseo de recibir es la causa de todo el mal, que es el obstáculo que le impide a la persona que tenga la capacidad de recibir todo el bien y el placer que el Creador desea otorgar a los seres creados. Y la luz de la Torah es considerada como el creador que notifica al hombre que ha pecado. También es necesario explicar por qué Ramban dice que debemos comenzar a acostumbrar a la persona a trabajar en Low Lishma y no en Lishma. Esto es así porque la cuestión del Lishma se le revela a la persona al recibir la luz de la Torah. De esto se deduce que si la persona no se dedica a la Torah, incluso en lo lishma, ¿de dónde tomará la luz de la Torah? Por eso dice Ramban que debemos comenzar con lo lishma.
Con esto entenderemos lo que preguntamos acerca de quién sabe si ha adquirido mucha sabiduría y que ya está permitido revelarle la cuestión del Lishma. La respuesta es que la luz de la Torah sabe cuánto admiran la luz de la Torah y en esa medida es posible revelarles la cuestión del Lishma. Por esto podemos entender lo que dice Ramban acerca de que se les revela poco a poco. Esto significa que la cuestión de hacerlo en beneficio del Creador significa que no es por su propio bien. La persona debe sentir que no es por su propio bien, y esto se le revela mediante la luz de la Torah. Por lo tanto, la luz le muestra a cada momento el mal existente en el deseo de recibir, ya que a través de la luz que la persona recibe de la Torah, éste ve cada vez un poco más todo lo malo que hay en el deseo de recibir. Por eso dice que se le muestra poco a poco. El tema del mal se interpreta de dos maneras. Primero, la cualidad del mal, es decir, cuánto se pierde al recibir para sí mismo. Y número dos, la medida en que el cuerpo se opone al trabajo del otorgamiento. En estas dos, la persona recibe un poco de luz de la Torah. Este es el significado de las palabras. Se les muestra este secreto poco a poco, es decir, a través de la luz que recibe de la Torah, en lo Lishma, la persona revela las dos cuestiones anteriores. En otras palabras, la medida del mal que se encuentra en el deseo de recibir y la medida de la resistencia del cuerpo, cada vez en mayor medida. Y uno ve que si es capaz de sobreponerse, por eso dice poco a poco, lo que significa que cada vez la luz le revela algo que es imposible revelarle de una sola vez. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de por qué los escritos dicen que específicamente a través de la maldad de las naciones fueron recompensados con la herencia de la tierra. La razón es porque el Creador le prometió a Abraham que de esta manera, es decir, que Israel sufrirá el exilio a causa de los egipcios, lo que significa todas las naciones del mundo en todas las malas cualidades que tienen. Estas quieren dominar al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel quiere hacer todo en beneficio del Creador y no en beneficio de las 70 naciones. En este momento, ellas sienten la carencia y verán que son incapaces de superarlos. Entonces será como está escrito. Y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo y su clamor subió a Dios desde el trabajo. En este momento, el Creador les dará la ayuda necesaria para lograrlo. Es decir, que cada vez serán recompensados con un alma santa. Y esa será la razón por la que los hijos de Israel deberán decir y recibir la herencia de la tierra, ya que la recibirán por necesidad para salvarse al control de las naciones del mundo. Este es el significado de las palabras, sino por la maldad de estas naciones del Señor tu Dios, las va a desposeer ante ti. En otras palabras, justamente por la maldad de las naciones, el Creador puede darles la herencia de la tierra de Israel, ya que la sensación del mal, cuando revelan que ese mal les impide el acercamiento al Creador, ya que solo esto es lo que necesitamos. Pues la cuestión de cerca y lejos en la espiritualidad se refiere a la equivalencia de forma.
Y cuando hay equivalencia de forma entre la luz y el kli, la vasija, la luz se viste en el kli. Por lo tanto, la sensación de la maldad, llamada maldad de las naciones, hace que sea necesario librarse de lo malo. Y luego la persona comienza a purificarse de recibir para sí misma y ve que está fuera de sus manos. En este momento, la persona comienza a orar al Creador para que lo ayude. Como decían nuestros sabios, el que viene a purificarse es ayudado. Como dice el Zohar, se le da un alma santa. En otras palabras, cada vez que la persona recibe ayuda de lo alto, recibe un alma. Se deduce que los ascensos y descensos son la razón que causa la necesidad y el deseo de recibir la herencia de la tierra. Y el que dice que la razón es en nombre de lo que el Señor juró a sus antepasados. Es decir, no es que la razón sea que el Creador juró a sus antepasados. Y es por eso que les está dando en herencia la tierra. Preguntamos, ¿no es que nuestros sabios dijeron acerca de lo que está escrito en Bereshit al principio? No hay principio sino Israel. De esto se deduce que todo fue por Israel y no por el juramento hecho a los patriarcas. Sin embargo, debemos interpretar que cuando el pueblo de Israel esté capacitado para recibir la herencia de la tierra, es decir, cuando tengan la necesidad de la herencia de la tierra, porque como él dice, es debido a la maldad de estas naciones que el Señor, tu Dios, les da en herencia la tierra delante de ti. Esta es la razón por la cual los hijos de Israel heredarán la tierra. Se sabe que la tierra se considera Malhut y Malhut se llama la congregación de Israel, ya que ella reúne dentro de sí todo lo que hay en Serampín, llamado Israel. A esto se llama la unificación del Creador y su Shejina, divinidad. Y a través de esta unificación, la abundancia se derrama sobre las almas. Todo esto viene desde el principio del pensamiento de la creación. Como decían nuestros sabios, no hay más comienzo que Israel. Esto significa que el propósito de la creación, lo cual es su deseo de hacer el bien a sus criaturas, se refiere a los hijos de Israel. Pero, ¿de qué manera recibirán el placer? El texto nos dice acerca de esto, que la razón principal por la cual serán capaces de recibir es por la maldad de las naciones de Israel, de las otras naciones, y también para cumplir el juramento de que el Señor hizo a sus patriarcas. La herencia de la tierra es como se le notificó a Abraham. Cuando Abraham le preguntó, ¿cómo sé que le heredaremos? La respuesta del Creador fue, porque los hijos de Israel estarán en exilio, es decir, bajo la maldad de las naciones. Por lo tanto, de esto se deduce que una persona no puede ascender al nivel de santidad a menos que sienta la carencia por el nivel en el que se encuentra, es decir, las carencias y el sufrimiento que siente la persona le hacen tener la necesidad de encontrar alguna manera de satisfacer sus carencias. Pero si él no siente ninguna carencia, aunque sepa que tiene carencias en el trabajo, pero esto no le duele. Entonces, esa carencia no puede ser satisfecha porque no busca consejos para esto. Y sin un despertar desde abajo, es decir, si una persona no le pide al Creador desde el fondo de su corazón, la plegaria no puede ser contestada, porque si no sufre por la carencia,
la persona no puede recibir con todo su corazón. Esto es como está escrito en Midrash, buscando el bien, porque el Señor Dios bendijo todas las obras de tus manos, incluso si te sientas ociosamente. El significado de todas las obras de tus manos, si lo hizo, serán bendecidos, y si no, no será bendecido. Por lo tanto, vemos que sin un despertar desde abajo, es decir, si no hay trabajo por parte del inferior, la bendición no puede venir. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es que cuando una persona comienza a hacer el trabajo, es decir, la persona recibe la carencia de esto, es decir, que hay una diferencia en la necesidad de la cosa. Esto quiere decir que debemos entender hasta qué punto es necesario para la persona obtener lo que quiere, ya que el trabajo y los consejos en los que una persona invierte para obtener lo que quiere expanden la carencia por esto. De todas maneras, cuando lo obtenga, podrá disfrutar de ello. Por lo tanto, cuando se habla en el trabajo, aunque tenga la necesidad de trascender en el trabajo, pero esa necesidad todavía no es lo suficientemente fuerte en el hombre como para que sea absolutamente indispensable, entonces cuando se le da algo desde arriba y todavía no sabe apreciar lo que se le da, la persona lo perderá en el Sitra Ahra, el otro lado, ya que no es lo suficientemente inteligente como para saber apreciar algo en la espiritualidad. Esto es como dijeron nuestros sabios. ¿Quién es el insensato? Aquel que pierde lo que se le es dado. Es decir, la persona que no sabe apreciar cuando se le da cierta cercanía desde arriba, esto lo abandona y rápidamente la persona sufrirá un descenso, ya que no sabe cómo mantenerse en acercamiento. Normalmente, si a alguien se le permite entrar de alguna manera en la corte del rey, la persona se preocupa de buscar la forma de entrar en la casa del rey y no se conforma con estar solo en su corte. Por lo tanto, cuando se le acerca un poco, ésta se alegra de que lo hayan acercado y no se preocupa de encontrar otras formas de avanzar. Por lo tanto, esta persona es expulsada y luego sufre un descenso, llamado accidente de tránsito, lo que significa que la persona sufrió un accidente cuando iba a acercarse al Creador. Es decir, que un automóvil se estrelló contra su automóvil. En otras palabras, que el vehículo del mundo material se estrelló contra el vehículo del deseo de otorgar. Entonces, toda la vida que tenía con el deseo de otorgar lo abandona y queda inconsciente. En otras palabras, ahora que la persona siente que ya no tiene vida espiritual, hasta que se recupera gradualmente y comienza a sentir que toda la vida que vive ahora es solo por el deseo de recibir para sí mismo. En este momento la persona comienza a pensar y a buscar consejos sobre cómo volver a dedicarse al trabajo de otorgar. De esto se deduce que para que tenga una carencia y que necesite elevarse a un nivel alto en el nivel del otorgamiento, desde arriba se le da un descenso para que tenga la necesidad de avanzar, ya que si la persona no tiene una necesidad real y verdadera, la persona no puede recibir lo que debe obtener. Por lo tanto, si una persona quiere cuidarse y evitar tener un accidente de tránsito, ésta debe protegerse para no chocar con el vehículo del deseo de recibir. Por esto, estará seguro de que no perderá lo que se le ha dado desde arriba, es decir, la elevación que ha recibido.
De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. Y recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí. En el trabajo hay que interpretar que la persona debe recordar que descendió antes de ascender, lo que significa que el Creador le dejó sentir el mal que hay en él. En otras palabras, una persona debe creer que este sentimiento que sintió cuando fue un esclavo de los egipcios, es decir, que no tiene permiso para hacer nada en beneficio del Creador, sino que todo lo que hace es solo en beneficio de los egipcios que hay en el hombre, esto viene por parte del Creador también. Y luego la persona debe recordar que ahora que está en el estado de ascenso, es decir, que siente que está cerca de la Kedushá, santidad, la persona debe recordar que debe seguir adelante. Por lo tanto, ahora debe recordar que anteriormente era un esclavo, es decir, que estaba en estado de descenso. Por eso ahora también necesita encontrar una carencia dentro de él, para que tenga la necesidad de seguir adelante. De lo contrario, a la persona se le va a dar un descenso que viene desde arriba, ya que sin una necesidad la persona no puede avanzar y debe permanecer en el estado en el que se encuentra. Por lo tanto, para que no haya necesidad de hacerlo descender, entonces, durante el ascenso, la persona debe encontrar dentro de esta un lugar para la carencia. Ese es el significado de lo que está escrito. Y acuérdate que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por lo tanto, de esto se deduce que una persona debe comenzar el trabajo como el público en general, es decir, desde la práctica, y que esa sea en beneficio del Creador. Esto significa que una persona observa la Torah y las misbot, preceptos, porque el Creador nos dio la Torah de la vida, donde al observar lo que el Creador nos ordenó, seremos recompensados. Como dijeron nuestros sabios, fiel es tu patrón que te pagará por tu trabajo. Por esto seremos felices en este mundo y felices en el mundo por venir. El hecho de que debamos creer que incluso si tenemos puntos de vista y pensamientos que no nos dejan creer, debemos pedirle al Creador que nos dé el poder de la fe. Después hay un nivel más alto, que es no para recibir una recompensa, sino que se le recompensa con la sensación de que al observar la Torah y las misbot, él lo considera como si estuviera sirviendo a un gran rey y por eso heredamos la tierra.